mediodía tengan todos ustedes, amigos, público en general, a los jóvenes, niños, señoritas, a los hombres y mujeres quienes nos están escuchando o mirando a través de Facebook, Chololan Radio 107.1 FM. Bienvenidos sean a una emisión más de su programa El Mundo de la Lengua Náhuatl. Nos toca Oscar Coyo Misnáhuatl, Iwan Keme Nochtin miércoles, Yeyi Tonal de Nin Semana, Nimis Tlazocamatilia, Miek, Tech Kaki, Tech Ita Ashka. Pues como cada miércoles es un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Oscar Coyo Misnáhuatl y como cada miércoles pues les agradecemos que nos sintonicen o nos miren a través de Facebook el día de hoy. Kenakante Momahuizot Sinosochitzin. Kuali nika ni yolpaki pampatika tipanintlamauisol, ni mitztlahpalohuecan miakpakilistli, Oscar Coyotl Mitznahuatl, igual nejuan no toca xochcuautemoxicotencatl, axcampehuan intlamauisol tlenitoca y semanahuac tlahtolnehuatl. Y bueno, pues saludamos con mucho gusto a toda la gente también que nos está escuchando, que nancate noyolipniguan, tlenquihtohuan almoyolotzin, Nicanticate iguan Clen Quihtohuan Almoyolotzin. Pues estamos ya saludándolos en un programa más del Mundo de la Lengua Náhuatl. Agradecemos que nos acompañen como cada miércoles a las 11 de la mañana en este espacio cuyo objetivo es reflexionar, platicar, traer a nuestra mesa, a nuestros oídos, a nuestros recuerdos, esta lengua que es la lengua originaria de nuestra región, de cada uno de nuestros pueblos. Transmitimos desde aquí, desde San Bernardino Tlaxcalancingo, donde todavía la lengua se sigue escuchando en la voz de los abuelos, pero qué mejor que los jóvenes, los niños, la vuelvan a retomar, la reaprendan. Y bueno, es la lengua de los pueblos cercanos, de los 7 pueblos originarios de San Andrés Cholula, de los pueblos de San Pedro Cholula, de Coronango, de Cuautlancingo, de Juan Cebonilla, de comunidades del municipio de Puebla, en fin, de todo este valle del estado de Puebla. Pues sí, así les damos la bienvenida y antes de ir a una pausa les quiero recordar que hasta el día de hoy tienen para inscribirse para las clases de náhuatl que prácticamente van a ser gratuitas para todo el público en general, jóvenes, niños, señoritas, inclusive hasta la gente mayor que si la habla pero no la sabe escribir, pues creo que va a ser la oportunidad importante para que pues podamos compartir el conocimiento de nuestra lengua, que las clases se van a estar llevando los días lunes y miércoles en un horario de 3 a 4 y media de la tarde en la presidencia de la comunidad, en la presidencia auxiliar de San Antonio Cacalotepec. Repito, hasta el día de hoy se van a poder inscribir a las clases que comenzaron el lunes pasado, pero hasta el día de hoy van a tener la posibilidad de poder inscribir. Lo único que tienen que llevar es una identificación oficial o CUR para que puedan, pues al final, poder tener un reconocimiento o un certificado por parte del ayuntamiento y un servidor, y también, ¿por qué no?, del Comité Tlapalehuil, que pues, en conjunto estamos haciendo esta labor de rescate y difusión de nuestra lengua materna. Pues vamos a ir a una pausa y regresamos con todos ustedes para entrar de lleno con nuestro programa Isemanagua Tlahtol Náhuatl. Tillas y guantiguis. Vamos y regresamos. Cosmovisiones de una lengua. Con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el tomillo sirve para aliviar la tos y la gripe? Prepáralo en un té. Para ello, añade 2 cucharadas soperas de tomillo seco en una taza de agua caliente. Déjalo reposar 10 minutos. Cuela y tómalo al menos 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, Transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz.
La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, Otra historia. Ombligo de semana salsero, escúchanos todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde por la 107.1 FM. Chololan Radio, radio comunitaria de Tlaxcalancingo. Con tu amiga... De él son los códices. Él mismo es escritura y sabiduría. Es camino, guía veraz para otros. Conduce a las personas y a las cosas. Es guía en los negocios humanos. El sabio verdadero es cuidadoso como un médico y guarda la tradición. Suya es la sabiduría transmitida. Él es quien la enseña. Sigue la verdad. Maestro de la verdad, no deja de amonestar. Hace sabios los rostros ajenos. Hace a los otros tomar una cara, una personalidad. Los hace desarrollarla. Les abre los oídos, los ilumina. Es maestro de guías, les da su camino. De él uno depende. Pone un espejo delante de los otros. Los hace cuerdos, cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara, una personalidad. Se fija en las cosas, regula su camino, dispone y ordena, aplica su luz sobre el mundo, conoce lo que está sobre nosotros y la región de los muertos. Es hombre serio. Cualquiera es confortado por él, es corregido, es enseñado. Gracias a él la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. Conforta el corazón, conforta a la gente, ayuda, remedia, a todos cura. Este poema, así como también este programa, es dedicado a todos los maestros que se nos han adelantado en el camino de esta vida que también simboliza la muerte. A todos los maestros que de alguna manera pues sembraron en nosotros la semilla, la cosquilla, el cuestionamiento de querer saber, de preguntarse a sí mismo y, ¿por qué no?, de amar la palabra, de amar el conocimiento. En lo particular quiero dedicar este programa a una gran persona que se nos adelantó hace unos días, y me refiero al maestro don Pedro Zavala, quien afortunadamente tuvimos el tiempo para poder compartir y poder aprender grandes cosas que en lo personal desconocía de mi comunidad de San Antonio Cacalotepec, de haber aprendido el arte de los guaraches de palma bendita y de la cosmovisión que este trabajo encerraba, y que para don Pedro simbolizaba toda una tradición y toda una costumbre no solamente de una comunidad, sino de una perspectiva que tiene todavía arraigada la comunidad náhuatl. A don Román Pedro Sebastián Cuatzon le dedicamos este bonito programa, y agradecerle infinitamente a sus familias, a sus familiares, pero sobre todo a él, quien se abrió para podernos compartir el conocimiento y nos pudiera alumbrar, o me pudiera alumbrar tan solo un poquito de las enseñanzas que dejaron los abuelos de Cacalotepec, de las historias que se siguen contando sobre la comunidad, de los apellidos, de los barrios con los que antes se conocía la comunidad de San Antonio Cacalotepec.
Yo creo que esta persona, por algo, el año pasado, a finales del año pasado, recibió el premio de Tesoro Humano Vivo, porque bien merecido se lo tenía. Quizá el trabajo de los guaraches de Palma Bendita era como una costumbre diaria que él podía hacer, pero que sin embargo este trabajo nos enlaza con ese pasado prehispánico, precuauhtémico, y que tuvo la dicha de poder reconfortarse y también tener otro auge después de la llegada de los españoles. Recordar a don Pedro Zavala, una persona humilde, pero de grandes conocimientos, tan sencilla, pero con una profundidad en su palabra, y más cuando cantaba las canciones en náhuatl, que inclusive vamos a ver la posibilidad de poderles compartir un canto que él nos compartió de cómo se hacían los cantos en el pasado en nuestras comunidades, y que él pudo guardar en su memoria, y que afortunadamente se tuvo la dicha de que nos haya compartido. A usted, maestro don Pedro Zavala, como lo conocíamos en la comunidad, pero que su nombre, bueno, inclusive hasta en la historia de sus dos nombres, pues es una larga historia que nos compartió, que hizo bien a compartirnos. Pero a don Román Pedro Sebastián Watson, Nimistlazocamatilia Miek. Así es, pues estamos recordando a los grandes maestros, unos por supuesto como el famoso Pedro Zavala, el maestro que hacía los guaraches de Palma Bendita en San Antonio Cacalotepec, originario de esta comunidad. Se nos ha adelantado, pues esta semana hemos tenido esta triste noticia. Es una persona que recibió este premio estatal como Tesoro Humano Vivo. Su nombre es Pedro Román Sebastián Coyotl Cuatzo, y este reconocimiento que tuvo como Tesoro Humano Vivo pues lo otorgó la Secretaría de Arte y Cultura del Estado de Puebla, la Secretaría de Cultura de Puebla, y bueno, es uno de los reconocimientos que recibió este año 2024. La verdad es que en San Antonio Cacalotepec hay muchos tesoros humanos vivos. Desafortunadamente, pues ya es un tesoro humano que dejó un legado a la comunidad y a diferentes pueblos de la región, porque en ese año, pues, y principios, todavía este año de 2025, compartió en diferentes talleres el conocimiento que portaba sobre la elaboración de los guaraches de Palma Bendita. Ya nos comentaba el maestro Oscar que en algunos de estos talleres, gente de Tonantzintla, gente de San Andrés Cholula, de otras comunidades, pues asistió a este aprendizaje, y bueno, no es cosa menor. Además, bueno, sabemos que pues es una persona que colaboró también con el comité de Tlapalehuil, que estuvo muy activo este último tiempo. Sabemos que el compañero Adrián registró algunos videos, esta canción que comentabas, Oscar, de la Mamá Linsin, una canción que pues yo la veía como una despedida hacia una joven mujer casamentera, una joven mujer que ya se va a casar. Y bueno, ellos, o lo comentaba el maestro Pedro, que es pues parte del ritual de un casamiento, que es un hecho muy importante para las comunidades. Y bueno, ese legado se queda, afortunadamente pues queda ese resguardo, ese trabajo, y esa transmisión pues es una constante, porque varias personas aprendieron a hacer esos guaraches de Palma Bendita. Entonces, afortunadamente, gracias a este reconocimiento que él tuvo en el año 2024, pues él pudo transmitir también con mayor impulso, porque un reconocimiento siempre favorece que estas personas pues puedan compartirlo con mayor motivación también con otras personas. Entonces, pues sí, es una pena la que embarga a toda su familia, a todos los habitantes de la comunidad de San Antonio Cacalotepec, y por supuesto a toda la gente de la región. Y por qué no decirlo, pues es un tesoro humano que pues ha trascendido, y ha trascendido con ese conocimiento que él portaba. Sí, así es. Este último mes
inclusive el mes pasado todavía tuvimos la fortuna de realizar un taller donde pues él ya no nos pudo acompañar, pero él estaba gustoso de podernos o de querernos acompañar. Lamentablemente por su situación de salud ya no pudo, ya su salud ya no se la permitió, pero él estaba gustoso. O las veces que nos acompañó a dar estos talleres de palma bendita, vaya, fue una persona presta a compartir el conocimiento que tuvo, que también le fue compartido por uno de sus tíos. Nos mencionó en una de sus historias que él aprendió de joven al preguntarle, y también su tío el enseñarle. Y pues bueno, el conocimiento de don Pedro Zavala se queda ahí guardado, y que afortunadamente quienes tuvimos la cosquilla de querer preguntar sobre la comunidad, sobre los antiguos barrios, los antiguos calpulis, y otras inquietudes, como también lo tuvo el compañero Adrián, que también tuvo bien a entrevistarlo, grabarlo y guardar ese trabajo que tiene, pues hasta el día de hoy afortunadamente mucha gente tuvo pues el don de poderlo conocer, de poderlo haber tratado ese poquito tiempo que duraron los talleres, y que en nuestra memoria, o al menos en la memoria de quienes conformamos el comité de Tlapalewi, pues va a seguir viviendo, porque fue una persona bastante buena, bastante humilde, pero esa humildad, esa grandeza de humildad la tenía en la grandeza del conocimiento de la lengua, de la historia, de las tradiciones y los usos y costumbres que se realizaban en la comunidad de San Antonio Cacalotepec. Quiero leer con gusto pues algunos comentarios que ya tenemos aquí, por parte de doña Leoba Atonal Aco, que también pues, conforma parte del comité Tlapalewi. Si es muy triste perder un gran maestro, lo recordamos siempre. Sus alumnos y alumnas lo llevamos en el corazón, y gracias por sus enseñanzas. Así es, el maestro don Pedro Zavala pues deja un gran legado, y este legado por nosotros, gracias a Dios, pues vamos a seguir llevando a cabo. Estén pendientes, porque próximamente pues vamos a mencionar otros talleres de guaraches de palma bendita que vamos a estar realizando en nombre de don Pedro Zavala. Bueno, pues vamos a pasar el video, por favor, pues esperamos que les guste. Es algo del legado de don Pedro Zavala, y pues lo vamos a escuchar. Concebida se picado una María, Sandene con Sandarampe con la tues con la palulía. Adiós igual mamá lince, adiós igual sotococe, adiós igual mamá lince, adiós igual chpopocace. Salsanótico, adiós igual chpopocace, adiós igual, como ahorita mi esposa, adiós igual en Panchita. Ese es el nombre, le nombro a la novia. Salsanótico monequitisquia, tiquisas que pachaloske, tiquisas que pachaloske en Portalito de las Flores, Portalito de las Flores, Portalito los rigores, amo cachlens buculis que se hace con Juan Pambonete, cuando tu mamá se whiskia, San Huelipa tu matlahuel chichiquestrinosquia, está duro. Yaton contamos la despedida, contamos la despedida, paneca tlatlatetse, multa cual como tlatlanetiza, que no como cuicateco, cual me te voliteta se pipito se guampa patetse. Pues ahí está este video que nos compartió el maestro don Pedro Zavala, una de las últimas grabaciones que se pudieron hacer gracias al compañero Adrián, que pues hizo bien al grabar
esta melodía que se cantaba pues en las bodas o antes de las bodas, cuando se le iba a pedir a la novia, inclusive también al novio. Y pues bueno, este recordatorio y este programa, como lo comentamos en principio, pues está dedicado al maestro don Pedro Zavala, que pues hace unos días se nos adelantó, pero que su legado va a seguir vivo entre nosotros y el conocimiento que logró transmitirnos. Pues vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes nuevamente en su programa Isemanahuatl Tlahtol Náhuatl. Tillas y Guantiguis. Vamos y regresamos. Cosmovisiones de una lengua. San Luis Tehuiloyocan. Tehuiloyocan. Esta palabra procede de Tehuilot, cristal de roca. Yot, que denota propiedad o cualidad del sustantivo, y can, lugar, dando como conjunto la dicción Tehuiloyocan, que significa lugar vidrioso o lleno de vidrio. Popular, la Casa del Diablo, y hoy es la Casa de Cultura del Pueblo, que se encuentra ubicada en la primera privada de la calle 5 de Mayo número 3, cerca de la plaza principal. Chololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Con 750 watts de potencia, Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca, un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad. ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Amigos, amigas, viajeros, viajeras musicales de esta su radio comunitaria indígena, su amigo 20 Vientos los invita a compartir un viaje musical a través de Babel Choloyan los domingos a las 6 de la tarde, música de otros mundos, música de otras latitudes. Recuerden, domingos 6 de la tarde a través de esta su radio comunitaria indígena 107.1 FM. Como pueblos indígenas del Valle de Cholula y Puebla, tenemos derecho a participar en la toma de decisiones cuando los gobiernos y las empresas realicen proyectos que afecten a nuestros derechos. Nuestra participación puede ser a través de nuestros comités elegidos en nuestras asambleas comunitarias, en conformidad con nuestros propios procedimientos. Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. Amigos, amigas, viajeros, viajeras musicales de esta su radio comunitaria indígena, su amigo 20 Vientos los invita a compartir un viaje musical a través de Babel Choloyan los domingos a las 6 de la tarde, música de otros mundos, música de otras latitudes. Recuerden, domingo 6 de la tarde a través de esta su radio comunitaria indígena 107.1 FM.
Xitechnonotza y Panteposnonotzaloni. Comunícate con nosotros al teléfono 22 24 20 31 90 y al 22 28 43 27 27. Yecatecualnican. Estamos de vuelta en su programa. Pues Yecatecualnican, ya estamos de vuelta otra vez con todos ustedes aquí en su programa Isemanahuatl Tlactonáhuatl. Agradecemos a todo el público quienes nos están sintonizando a través de la 107.1 FM, Voces de Tierras Milenarias, desde la hermosa comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, tierra donde se defiende el agua, la tierra y nuestro espacio donde nos dejaron sembrado nuestros abuelos y donde nosotros debemos de dejar sembrado a nuestros hijos. Y también pues desde las otras comunidades, San Antonio Pepalotepec, Tonantzintla, Catepec, Cuautlancingo y a todos los lugares donde nos logran sintonizar Chololan Radio. Les agradece muchísimo que nos estén sintonizando, invitándolos también, ¿por qué no? Pues a que se pongan en contacto con nosotros a través del 22 22 20 31 90 o un mensaje por vía WhatsApp al 22 28 43 27 27 y nos puedan consultar, preguntar o hacer comentarios sobre alguna historia, alguna anécdota o también no, o por qué no, nos quieran hacer recordar la memoria de un maestro que ustedes o que a ustedes les haya pues dejado huella en su conciencia del conocimiento. Pues uno de los maestros que yo en este momento quisiera recordar es al maestro Pedro Cabrera Capoltitan. Un saludo donde quiera que esté el maestro, un maestro que está en el ámbito de pues la institución educativa en la SEP. Sin embargo, también está dentro de su práctica independiente, pues algo que hace es compartirnos conocimiento y pues vinculando pues lo que estamos platicando del maestro Pedro Zavala, del maestro Pedro Capoltitan. Quisiera como retomar esta sección del náhuatl en las redes sociales y les voy a compartir una imagen para quienes nos ven en Facebook y para los que están a través de la 107.1 de FM, pues vamos a platicar de este texto que es un texto que escribe en redes sociales, Los Cuentos del Viento del Sur, pero hace una traducción al náhuatl el maestro Pedro Cabrera Capoltitan, que tiene la variante del náhuatl de la T. Él es de Tatoxcac, de Zacapuastla, entonces es esa variante y creo que pues también nos hace alusión a esta sensación de pérdida, este duelo que vivimos cuando fallece un ser querido. En este caso estamos recordando al maestro Pedro Zavala y se los voy a compartir, dice así: Amo shines choquili, ixaticnequis, tielcahuas mochoquilis, huano tinech elcahuas, xicalnamiki nehua moquema niyahki, itayowal cuicalis incautactecolot, ta ipatanilis inhuitziki. Amo ximoyolcoco, cuac timocagua, ta ixa, timoaxisque oxepa. Y en español dice así: no llores por mí, porque un día querrás dejar atrás el llanto y también me dejarás ahí. Recuerda que nunca fui un canto lúgubre de tecolote, sino alegre vuelo de colibrí. Ya no pienses en que nos separamos, pues un buen día nos volveremos a reunir. Crónicas del Mictlán, Viento del Sur, traducción al náhuatl del maestro Pedro Cabrera Capoltitan. Hermosas palabras, hermosa expresión, palabras de aliento del corazón, del alma, de este recuerdo a futuro que nos anuncia la ausencia de una persona. Hasta me salió un poema, mira. Así es, pues yo creo que esta sensación del duelo tiene que permitir hacer poesía, ¿no? Y
este poema que nos acabas de compartir de tu pensamiento inmediato, pues también creo que podemos retomar estas palabras en náhuatl que siempre decimos amo xichoca, no llores, amo xichoca, pero aquí dice amo xinechchoquili, que sería amo xinechchoca, no me llores a mí, pero amo xinechchoquili es esta forma reverencial, ¿no? Que incluso puede ser traducida un poco como no lo llores por mí. Amo xinechchoquili. Hay palabras muy bonitas, ¿no? Como tinechilcahuas, estas palabras que hacen alusión a llorar, a olvidar, a reunirnos otra vez, que son palabras en náhuatl con las que podemos expresar estos sentimientos. Xiquilnamiqui, que es una palabrita, Xiquilnamiqui recuerda, una palabrita que escuchábamos mucho también con el maestro Marcos Manzano Calderón, que decía amo xiquilcahua monelguayo, xiquilnamiqui, ¿no? Recuerda. Y esa frasecita de amo xiquilcahua monelguayo es no olvides tus raíces. Y ahorita que acabas de hacer mención al maestro Marcos Manzano, que fue quien nos antecedió para la existencia de este programa, también es bonito recordar al maestro que en algún momento se escuchó su voz y que en las grabaciones que todavía existen y que se siguen transmitiendo, pues podemos recordar al maestro Manzano, que también pues participó mucho en la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo en diferentes actividades. Una de ellas fue el impartir la lengua náhuatl, a pesar de que él no era hablante nato de aquí, de San Bernardino, pero al menos él traía la lengua nata de su comunidad, una lengua tanto diferente, una variante tanto un poquito diferente a la de Tlaxcalancingo, pero lo importante es que de él nació la necedad, la curiosidad de querer compartir al público la lengua, y por eso mismo fue que pues hizo su programa, un programa donde afortunadamente tuvimos la dicha y la fortuna de coincidir mi compañera Irma Xochitl Cuauhtémoc Xicotenca y un servidor, que en algún momento pues coincidimos en este programa, y pues por azares del destino hoy nos encontramos aquí recordando también la memoria del maestro Marcos Manzano. Así es, el maestro originario de San Antonio Rayón, una comunidad allá en el norte de Puebla, pues nos legó muchísimo también, pero como bien señalaste, Óscar, pues sí, también fue una persona que podríamos decir al final de cuentas nos reunió, porque Óscar y yo nos conocimos ahí en una actividad conmemorativa aquí en Chololan Radio, en el programa del maestro Marcos Manzano, que el programa tenía por nombre Raíces Vivas, donde participaban también los compañeros Zaira, el compañero Mal de Amores, la compañera Sacil. Entonces, un programa, la verdad, muy bonito, muy rico, y seguramente por ahí en este archivo de Chololan Radio, pues quedará para la posteridad, queda también en nuestra memoria, en nuestros corazones, y pues eso también nos remite a platicar de que son 16 años de Chololan Radio, que estamos próximos a realizar una rifa. Como ustedes han estado escuchando, pues pueden comprar boletos para apoyar a que la radio comunitaria se mantenga, para que continuemos con esta loable iniciativa. Y bueno, ya saben que con nosotros directamente pueden también adquirir sus boletos, y como en cada programa del Mundo de la Lengua Náhuatl nos pueden mandar mensajito para que llevemos hasta donde ustedes se encuentren ese boleto y que lo puedan adquirir. Pues yeca yekpia castolinguanse xihuitl Chololan Radio yekpia castolinse xihuitl. Pues ya 16 años Chololan Radio es que tiene de existir este espacio donde, pues como lo han escuchado ustedes, se escuchan las voces de los pueblos originarios, de las voces que nunca se llegan a escuchar en las radios comerciales, las radios que únicamente nos hablan de mercadotecnia, de consumismo y demás. Es bonito saber que existen estos espacios donde las lenguas, donde lo que se vive en los pueblos, en las comunidades originarias, pues sigue latente. Los pueblos aún no mueren, nuestras lenguas aún no mueren,
y efectivamente, como en algún momento lo dijo el maestro Manzano, las lenguas, nuestras raíces siguen vivas y seguirán vivas siempre, porque el día que nuestras raíces, nuestras lenguas se mueran, pues como en algún momento lo dije, el día que México pierda sus 68 lenguas, México va a dejar de ser México. Así es, pues bueno, creo que con esto nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Recuerden que nos pueden escribir vía WhatsApp, que nos pueden también escribir por redes sociales para que continuemos este diálogo. Estamos hablando sobre el Día del Maestro y también pues platicaremos un poquito de la fiesta de San Isidro Labrador, y próximamente en el siguiente corto pues hablaremos de el apellido Tehuitzil. Entonces, para todas las personas que tienen este apellido, que conocen a algún familiar, alguna persona con este apellido, pues que nos escriban, que nos digan de dónde nos escuchan para que sepamos más sobre nuestros apellidos en náhuatl. Pues vamos y regresamos. Tillas y guantiguis. Vamos y regresamos. Cosmovisiones de una lengua. La casa 403 del barrio de San Diego parece tramar un plan malévolo. Ya hemos revisado su buzón. Encontramos la Constitución mexicana y la Convención sobre el Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿No les parece sospechoso? Sí, compañeros, hay que ir a visitarlo para decirle que deje eso. Es mejor que no sepa protegerse. No queremos a más niños activistas. Pareja, ya nos descubrió. Sí, y ustedes están violando mi privacidad. El artículo 16 de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. ¿Ya estás listo para escuchar el programa más sensacional de la radio? ¡Sí! Solo aquí, en su programa ¿Qué tienes para cocinar?, donde compartimos recetas, platillos interesantes, en compañía de nuestros grandiosos invitados. Escúchanos todos los lunes de 8 a 9:30 de la noche por Chololan Radio Comunitario. Voces de Tierras Milenarias, en compañía de nuestro amigo Juan Armando Art Okinawa. ¿Y tú? ¿Qué tienes para cocinar? Xitech nonotza y panteposnonotzaloni. Comunícate con nosotros al teléfono 22 24 20 31 90 y al 22 28 43 27 27. Yecatecualnican. Estamos de vuelta en su programa. Huilleca Yecatecualnican, aquí en su programa El Mundo de la Lengua Náhuatl. Pues comentarles nuevamente y hacerles la invitación a la gente en general, a quienes estén interesados en tomar las clases del náhuatl o mexicano, como le llamaban nuestros abuelos. Recuerden que hasta el día de hoy van a tener la oportunidad de inscribirse en la Presidencia Auxiliar de San Antonio Cacanutepec en el horario de las 3 a 4:30 de la tarde, que es el horario que vamos a estar cubriendo para comenzar o dar la enseñanza de la lengua del mexicano o náhuatl. Nuestras clases van a ser los días lunes y miércoles de cada semana en un horario de 3 a 4:30 de la tarde. Este curso va a tener una duración de 3 meses, es primer nivel
nivel básico, así que pues ahí está la invitación. Y pues hablando también de invitaciones, pues Xochitl les trae, nos vienes a platicar del apellido Tehuitzil. Así es, sí tenemos muchas invitaciones, pero ahorita también se las vamos a compartir, porque ya saben que pues a veces participamos en algunas presentaciones de libro, andamos por ahí en varios colectivos, han escuchado aquí del Tlapalegue, el de La Tinta del Tiempo, de Tlaltecos, ¿verdad? Andamos por ahí trabajando con algunos colectivos y por eso pues ahí tenemos que hacerles algunas invitaciones, pero antes pues queremos platicar del apellido Tehuitzil. Este apellido que hemos escuchado por aquí en la región, no sé que nos puedan compartir si lo han escuchado, si saben de qué comunidad tiene mayor presencia este apellido. Por ejemplo, en Cuautlancingo hay muchas personas que tienen el apellido Huitzil, Huitzil, pero también está el apellido Tehuitzil, que no es tan común como Huitzil, pero pues ambos tienen esta voz que proviene de la palabra náhuatl Huitzilin, que significa colibrí. Y en el libro del maestro Manuel Tlatoa, otro gran maestro que se nos ha adelantado, el maestro pues escribió el libro La Mecatidad de los Hombres, Tlacamecayotl, Antroponimia del Valle de Cholula, que es obra del maestro Manuel Tlatoa Guízar, un maestro que pues también tuvimos la suerte de conocer y tuvimos la fortuna de que nos enseñara bastantes cosas y que su legado quedara. Lo traemos mucho a colación aquí en el mundo de la lengua náhuatl, porque este libro sobre la antroponimia del Valle de Cholula, la verdad es que es muy rico. Él pues recopiló todos estos datos, acudió a panteones, acudió a los archivos, acudió a las parroquias, con mucha gente conversó sobre este tema, trajo aquí pues escritos de cronistas, en este caso del apellido Tehuitzil, retoma una crónica de Ixtlilxóchitl, que en su página 119 a la 120, pues menciona la existencia de una persona llamada Tehuitzil, que fue a ver a su maestro Huitzilihuitzin, por cuya orden se regía, dándole aviso de cómo se había determinado de recibir a sus enemigos y que ya era tiempo de poner en ejecución lo que tenía aconsejado sobre recobrar el reino de los Acolhuas. Entonces, bueno, sabemos que Tehuitzil era un antropónimo, un nombre de la lengua náhuatl desde la época prehispánica. Esta crónica habla del periodo de Nezahualcóyotzin, y bueno, de Tehuitzil nos dice que viene de Tetl, piedra, y Huitzilin, colibrí, que en conjunto es colibrí de piedra. Y luego viene un apellido parecido, que es Tehuitzotl, que nos dice que, bueno, aquí retoma una crónica de Sahagún, en la que menciona que los perros tenían 4 nombres. Una era, yo creo que sí conoces 2, Oscar. ¿Cuáles eran 2 formas de llamar a los perros? Itzcuintli y Chichi. Exactamente, Itzcuintli y Chichi. Y menciona que había otra que era Tehuitzol y también Tetlamin. Eran otras formas de llamar a los perros. Entonces, bueno, esa es con el apellido Tehuitzol. Acuérdense que muchos apellidos sí tienen una relación con la fauna, y esa observación de las cualidades, de las actividades, de qué papel tenía esa fauna, pues a veces explica o permite entender mucho mejor el significado del apellido. Entonces, bueno, yo traje a colación este apellido Tehuitzil porque por ahí tuve que revisar una evaluación de una persona que tenía este apellido y dije, mira qué bonito apellido. A veces les contamos las historias de dónde traemos estos apellidos, a veces lo vemos en el paisaje lingüístico, en el nombre de una tienda, a veces lo encontramos en un libro, conocemos a una persona con este apellido y bueno, en este caso fue de ahí, del nombre de una persona que tiene este apellido y que pues es de esta región, que es del estado de Puebla. Entonces, de ahí que trajera este apellido para que platicáramos de él. Pues mira, me hiciste recordar también el apellido. Cuando estuve en la universidad tuve una compañera que se llamó Temazatl, Tecoyot, y ahorita me acabas de decir el Tehuitzil. O sea, 3 animales distintos, pero que les antecede el sufijo piedra. Quizá fue una manera de transportar la imagen de estos animales en piedra, detallarlos en piedra, no sé, a lo mejor se me ocurre.
Temazat es venado en piedra, tecoyot, coyote en piedra, y tehuitzit, colibrí en piedra. Sí, qué interesante, podría ser toda una hipótesis, ¿no? Saber, por ejemplo, cuando alguien fallece, ya sabes que lleva ciertos objetos rituales, se le colocan ciertos objetos rituales, y sabemos que en épocas prehispánicas habían estos perritos de barro, estos itzcuintles. No sabemos si en el caso del colibrí en piedra también hubiera esta práctica. Se me ocurre, no sé, a lo mejor estas piedras que estaban talladas en jade, porque hay muchos poemas que nos hablan de eso, de los entierros, que algunas personas importantes, pues al momento de su cremación lo hacían, antes de cremarlos se les ponían en los ojos piedras preciosas, y no me refiero al oro, sino que eran el jade, el chalchihuitl, pero quisiera sospechar que a lo mejor si este sacerdote o esta persona fungió en uno de estos rangos políticos o religiosos un trabajo, yo creo que al momento de cremarlo, pues le ponían estas piedras quizá con la imagen del Huitzil, por haber sido el sacerdote de Huitzilopochtli, del coyote por la representación del Huehuecoyotl, pero el Mazat, ¿a qué divinidad o a qué fenómeno estará o debió haber sido representado? No sé, es una idea vaga que se me viene a la mente, pero que pudo haber tenido quizá existencia así por las representaciones que hoy encontramos en nuestros apellidos de Huitzil, de Mazat y de Coyotl. Y quisiera apostar que por ahí también hay más apellidos que le antecede el sufijo tet, o sea, piedra. Así es, mira, también algo que es muy muy bonito del libro del maestro Manuel Tlatoa es que él hace un listado por localidad de los apellidos, o sea, va mencionando en San Francisco Acatepec cuáles apellidos predominan, ¿no? Y él entonces en su libro anota en qué comunidades está presente este apellido Tehuitzil, que me pareció interesante porque aparece en San Diego Coachayotla, que aquí yo creo que es un errorcito el texto porque dice San Diego Coachayotla, pero pues pienso que es San Diego Coachayotla, y entre paréntesis lo cita como Yancuitlalpan. No sé, hay la historia detrás de por qué San Diego Coachayotla es Yancuitlalpan. Es San Diego, pues sí, es una comunidad de la región cholulteca. También menciona otras comunidades donde está este apellido, como en Pueblo Nuevo, Romero Vargas, también registra que ahí está el apellido Tehuitzil, y menciona también que está en San Cosme y San Damián Tetzintla, que ahí, bueno, también es una comunidad que la verdad me gusta mucho esta comunidad, y que siempre he tenido la duda de si es Tetzintla o Tetzintla, porque yo sabía que estaba registrado con la X y eso siempre me causó conflicto, pero aquí el maestro Manuel Tlatoa lo registra como piedra también, Tetzintla, y ahí es donde está Tehuitzil, ¿no? Por ejemplo, eso me parece interesante. Menciona otras comunidades porque no solamente son esas en donde está el apellido Tehuitzil, hay más comunidades, y bueno, por eso este libro es muy rico, porque pueden ir leyendo el significado, pueden encontrar estos anexos donde pues los ubica en los diferentes barrios. Habla también, hay una parte donde los clasifica, ¿no?, de acuerdo a lo que él considera que puede hacerse de estos tipos de apellidos, y creo que por eso pues es un libro muy valioso que el maestro Manuel Tlatoa nos legó, y que toda la gente pues creo que es una obra que debería conocer, especialmente la gente que tiene apellidos en náhuatl. Es una gran obra. Sí, y este libro es, como lo dice el poema que leímos al principio, es una gran tea, es una gran luz que nos ilumina para el conocimiento de nuestro pasado, que sigue muy presente, que son nuestros apellidos. Yo quiero leer este comentario que nos hace doña Leoba antes de pasar a la invitación que nos traes, o a las invitaciones que nos traes. Dice doña Leoba Atonal Aco: yo en estos días estoy sanando el duelo de mi señora madre, que estaría cumpliendo 73 años, pero se adelantó.
al llamado de Dios. La llevo en el corazón. Con amor recuerdo las enseñanzas para enfrentar la vida con amor, responsabilidad y sobre todo el respeto. Saludos a ustedes, amigos y profesores, Xochitl y Oscar, mi admiración hacia ustedes. Pues un abrazo muy fuerte porque nos dice, estaría cumpliendo 73 años, ¿no? Que ahora pues que cada que una persona nos deja platicamos de la importancia también de las edades. En el mundo náhuatl pues los 52 años representan ese momento donde uno ha alcanzado un ciclo y ha alcanzado cierta sabiduría, y bueno, sabemos que pues mucha gente también pues sufre pues este duelo de los familiares. Le agradecemos a la maestra Leo Batón Alaco que nos comparta pues este sentimiento, y agradecemos también, la admiración es mutua, es recíproca. Creo que la maestra Leo es una persona que también debe ser reconocida en esta ocasión por el Día del Maestro. Está impartiendo talleres sobre el conocimiento de la elaboración del mole. Pues ella también participa activamente en el Comité Tlapalehuil y es una persona que siempre está dispuesta a colaborar y muy activa, muy entrona también. Sí, hay muchos maestros que sin necesidad de títulos o documentos que acrediten su conocimiento, pues han llegado a las fibras del corazón, de la conciencia de muchos alumnos, de muchas personas, como por ejemplo, y nuevamente lo vuelvo a citar, el maestro Genaro Medina Ramos, que a pesar de sus años ya vividos, y a pesar de que no ha poseído o no posee algún título profesionista o profesional que avale su conocimiento, creo que la lengua del mexicano o náhuatl, creo que ha sido el mayor conocimiento que al maestro Genaro Medina Ramos, que con gusto saludamos hasta donde quiera que se encuentre, y si alguien lo conoce y lo ve, pues salúdenos, porque la verdad en nosotros dos, en mi compañera Xochitl y un servidor, plantó en nosotros la gran semilla del conocimiento y de siempre defender este espacio de la lengua, que como lo he dicho siempre, pues fue el espacio que nos fue arrebatado o les fue arrebatado a nuestros abuelos. Así que maestro Genaro Medina Ramos, donde quiera que se encuentre, bendecimos su camino, su vida y su enseñanza a todo el público quien está aprendiendo con usted la lengua del mexicano o náhuatl. Así es, pues por supuesto al maestro Genaro Medina Ramos, que también es una persona que siempre aparece aquí en nuestro programa porque pues citamos su conocimiento, su obra, su legado, su trabajo diario, y pues bueno, conocemos de su trayectoria y esperamos que continúe trabajando a favor de la lengua náhuatl. Y bueno, ahora vamos a compartir la invitación que les estaba comentando, que es una invitación para el día 18 de mayo en la explanada principal de Coronango. Pues se llevará a cabo a las 3 de la tarde la presentación del libro Aprendamos Náhuatl con nuestros apellidos, que es una obra con la que intentamos difundir el conocimiento de la lengua náhuatl, pero también reconocer que la tenemos presente en nuestros apellidos. Es un libro didáctico que contiene 3 lecciones para aprender sobre la escritura del náhuatl. Más que aprender de ella, es una reflexión de cómo ha sido esta escritura en el devenir del tiempo, y otra lección que habla de los colores, en la que también se reconoce pues el valor de la cultura, de la mirada propia de la lengua náhuatl para observar esas tonalidades de este mundo. Y otra lección que nos habla de los números, que es el sistema vigesimal en lengua náhuatl. Entonces, bueno, se estará presentando esta obra el día domingo 18 de mayo en la explanada principal del municipio de Coronango, dentro de un evento que se llama Tierra de Cultura, Arte y Tradición, Coronango, y son actividades del 8 de mayo al 27 de junio. Les estoy compartiendo a través de redes sociales el programa completo, y algo que me gustó de este programa es que el día de mañana, 15 de mayo, se realizará la tradicional danza de los segadores de Santa María Coronango y San Francisco Ocotlán,
una sátira que refleja la época de los hacendados, capataces y peones. Entonces, a mí me parece algo interesante. Yo vi que en San Francisco Cotlán es donde realizan esta danza de manera tradicional, la danza de los segadores, en honor a San Isidro Labrador, porque este 15 de mayo es su fiesta, pero además es importante decir que el 15 de mayo es como la temporada en que inician las lluvias, ¿no? Entonces tiene una relación con la agricultura y con las prácticas campesinas. Entonces, bueno, ahí está la invitación para que asistan, y también hay otra invitación que les quiero hacer, y esta es del colectivo Tlaltecoch, que es un espacio que, pues la verdad, a mí me gusta mucho este espacio porque en Tlaltecoch tenemos, es un espacio en el que un colectivo de Cuautlancingo está desarrollando una educación socioambiental, y en esa educación socioambiental pues hablan temas de la siembra, de la agricultura, de la recuperación de este conocimiento, y lo que me parece más maravilloso es que están trabajando también con las personas de los fraccionamientos, de los residenciales, porque se dan cuenta de que muchas de estas personas llegan, pero sin esta conciencia de qué había antes de su llegada, de cuál era el uso de ese suelo. Y bueno, tienen diversas actividades, entre ellas, bueno, pues van a tener el domingo 18 de mayo, van a tener un temazcal. El día 25 de mayo va a haber riego comunitario, y pues pueden ir a regar los árboles que están sembrados ahí. Y el día 31 de mayo va a haber una siembra comunitaria en la que pues hay una tradicional siembra de milpa con semillas de maíz criollo. Entonces es un espacio, la verdad, muy bonito. Tienen un baño seco, tienen su temazcal, tienen su nopalera, un espacio también muy acogedor, porque los anfitriones de este lugar son personas de verdad pues muy interesadas en la recuperación de las prácticas en torno a la agricultura, una mirada socioambiental, y pues esas son las invitaciones del día de hoy. Si quisieran conocer más sobre esta iniciativa, pues mándenos un mensajito, escríbanos, y pues les compartimos más información. Pues hasta ahí las invitaciones. Pues ahí están esas invitaciones, esperando que nos podamos ver en algunas de estas, porque nosotros vamos a estar ahí presentes, y sobre todo en la presentación de mi compañera Irma Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl de su libro Aprendamos Náhuatl a través de los apellidos. Es un libro bastante hermoso, bastante bonito. El día que yo lo leí me quedé anonadado porque se me adelantó, igual que este trabajo como en el anterior, que el libro que ella sacó se me adelantó, pero es bonito coincidir con gente que también tiene el interés por seguir rescatando, difundiendo y preservando lo que es nuestro, y lo que en algún momento les fue arrebatado, les fue desplazado, les fue fulminado a nuestros padres, a nuestros abuelos, como es en el caso de la lengua. Pues si no hay otro tema, yo creo que nos vamos a estar pasando a retirar. Achto ni Mixtlazocamatilia, nan Mixtlazocamatilia, Mixtlapopolui, nan Mixtlazocamatilia, miek nochtin tehuatzitzin, aquí Otexcaqui, Otexquita y pan Facebook, 107.1, Xololan Radio, desde la radio, nan Mixtlazocamatilia, miek nochtin tehuatzitzin, que me owitkin y Mixtlazocamatilia, nosochitzin, Motlactol, Moillo, Moijillo, Monascayo, Mostelpili, Mochtololowan, Moyolowan, Ihuanochintlen, Cuacualcinticpia, Nosochitzin. Tlazocamati Mahuitzotzin, Huaytemachtiani, Amoniquilcagua, Temachtiani Menica, ni Panchololan Radio, Huaytemachtiani, Oscar Coyot Mitznahuatl, Huaytemachtiani Raúl Chiquito, Huaytemachtiani Ocelot Mitzcoatl, Simeón Toribio, Iguan Nochtin Huaytemachtiani Nica ni Panchololan Radio, Miak Paquilistli, Tonali Mostla, Ximotlacua Huelik, Ximosehuican Noihki, Iguan Timotasqui Panchicometonali. Pues ya nos estamos despidiendo, nos agradecemos mucho a toda la gente que nos escuchó,
que compartió con nosotros. Muchísimas gracias por escribirnos. También pues no nos vamos a despedir sin dejar de recordar que hay grandes maestros también aquí en Chololán Radio y que también merecen esa felicitación, grandes maestros como el maestro Oscar Coyot Mitznahuatl, el maestro Raúl Chiquito, la doctora Imazu Chicotemuch Chicotenca, el maestro también Simeón Toribio, y bueno, por mencionar algunos, porque realmente los maestros de aquí de Chololán Radio pues sabemos que van a estar de fiesta. Esperamos que mañana disfruten su día, que reciban muchos regalos, que reciban pues como recompensa esos niños, esos jóvenes forjados en el bien, en el conocimiento, en esas iniciativas de mejorar sus propias comunidades y no solamente en esas luchas individuales, sino en esas luchas colectivas. Y pues los invitamos a continuar con la programación de Chololán Radio a la 1 en el Venerable Pan de Maíz con el maestro Raúl Chiquito, en la nochecita en Yestli Sangre Nueva con el maestro Simeón Toribio Mitzcoatl, que es mejor conocido como Celot Mitzcoatl. Ya hasta se me andaba olvidando su nombre porque ya lo conocemos más como el profe Ocelot, pero pues para toda la gente que lo conoce, yo creo que se saben su nombre, su apodo, la palabra de cariño, pero bueno, para todos estos Temash de Anime que están haciendo una fuerte labor, para todos los que contribuyen también al conocimiento de la lengua náhuatl, algunos compañeros que como el compañero Armando que siempre saluda, se despide en náhuatl, creo que hacen una gran labor y por eso pues les agradecemos mucho. Y bueno, por supuesto a todas las maestras del Tlapalehuil, a la maestra Alejandra Cuautle que comparte su conocimiento sobre el bordado empepenado con este conocimiento intergeneracional de la maestra Juanita Coyot, que es su mamá, quien le legó este conocimiento, y para la maestra Ofelia, que también ella ya es maestra, ella sí ya se la sabe de todas, ha aprendido, ha sido una muy buena alumna y ya es una muy grande maestra de allá de la comunidad, ya sabe el pepinado, ya sabe los guaraches de palma bendita, yo creo que... Y también dijo que iba a tomar las clases de náhuatl, así que... Sí, no, la maestra Ofelia ya, además de ser ya ahora una gran maestra, pues la verdad es que sí, creo que como alumna es muy buena alumna. A la maestra Leo Batonal también, que ella está siendo esta portadora del conocimiento, transmisora del conocimiento en el ámbito culinario y bueno, y demás, ¿no? Porque también ella sabe de los discursos, sabe de todo este conocimiento, toda esta sensibilidad también que tienen y bueno, hay muchísimos maestros, maestras que queremos reconocer, son algunos de los que mencionamos y esperamos que ustedes también mañana se den esa oportunidad de felicitar a esos maestros que les han dejado esa huella en el corazón, en la mente y que ustedes también repliquen ese conocimiento que les han aportado, esa sensibilidad para esta vida y pues nos vemos dentro de 8 días esperando compartir con ustedes todas estas experiencias de la danza de San Isidro Labrador, del Día del Maestro y vernos el próximo miércoles a las 11 de la mañana por aquí en el 107.1 de FM. Pues Timota Zatepan, Matotiotzimo Tiochihuali Senka, Nuikniwan. Akina Mosquimati y Macehuatlactor, Moscoyo, Ipan, Moaltepe. Quien no conoce su lengua es un extranjero en su tierra. Cosmovisiones de una lengua. Las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección